Bueno, sabemos que ya se acercan esas fechas de fiesta, de relajación, de poder estar entre familia, pero no todos están tan tranquilos. Aquí sí lo estamos, Alex Pareja, Barak Feber y Héctor Huerta, pero algunos directores técnicos están realmente bajo la lupa, tanto que quizás puedan haber cambios ya para enero con esa pregunta de quién llegará quién no llega más bien a enero con Xavi, evidentemente el momento que está viviendo, también lo que escuchamos de él en conferencia de prensa, lo de Eric Ten Hag, lo de Mauricio Pochettino, e increíblemente, sí, ahí está también el nombre de Pep Guardiola. Alex, de los que ves aquí, ¿quién dices? Quizás este técnico no llega a enero. ¿Qué tal, Chris, Twinsy, amigos? Pues yo creo que todos van a llegar al mes de enero, absolutamente todos, por diferentes circunstancias, pero empezando por Xavi. Como diría el propio Laporta, al loro que no estamos tan mal, y además Laporta no se puede permitir el lujo de echar a Xavi porque estaría quemando a uno de los principales mitos de la entidad. Entonces va a tener mucha paciencia, a no ser que Deco y Jorge Méndez sigan con el tema de la conspiración, pero no me imagino una debacle, a no ser... Si pasa algo, pasará después de la Supercopa. No creo que lo echen antes. Lo de Ten Hag, 3/4 partes de lo mismo porque el United está en un proceso de venta de acciones con Sir Jim Ratcliffe, que el otro día que Barak estaba por ahí le llamé Daniel como el actor de Harry Potter. Entonces eso le ayuda también a Ten Hag, está en ese momento de indefinición en cuanto a la propiedad, para tener una vida extra. Y además el United va haciendo la goma, como los ciclistas. Parece que se descuelga, gana 3 partidos seguidos, se vuelve a enganchar. Entonces, no esto. Lo del Chelsea, 3/4 partes de lo mismo. Ya se ha demostrado que no es una cuestión de entrenador, sino que ese club es un desastre desde que llegó Todd Boehly a enseñarle a los europeos cómo se debía llevar un club de fútbol. Y lo de Guardiola no tiene, vamos, ni pies ni cabeza. Guardiola seguirá en el Manchester City hasta que él quiera o hasta que lo sancionen en la Premier League y no tenga más remedio que irse a otro lado. De los 4, el que estaría un poquito más débil es Pochettino, pero el Chelsea no tiene a un Guardiola, no tiene a un Xavi. Tiene uno que está en proceso de hacerse, que es Cesc Fábregas. Cuando Cesc Fábregas ya haya tenido un poquito más de experiencia como entrenador, entonces sí, entonces acabará en el Chelsea porque será un caramelito chulo para enseñar a los aficionados. Pero hasta que el proyecto Cesc Fábregas no esté desarrollado del todo, Pochettino va a seguir en el banco del Chelsea. Y bueno, pregúntale cómo le fue también al Barcelona, que sabemos que también estaban esperando a Xavi Hernández, que quizás tuviera un poquito más de proceso con el Al-Sadd antes de llegar al Fútbol Barcelona, y ahora Barak dicen que quizás está muy verde a final de cuentas Xavi ahora con el Fútbol Club Barcelona, pero ¿quién tiene el asiento quizás un poco más caliente en este sentido de los 4? No, coincido con Alex, Chris y Héctor. Es Pochettino. Al final de cuentas, Guardiola no sé qué hace ahí, pero bueno, lo metieron. Ten Hag, con su tema. Claro, haters gonna hate. Ten Hag es un tema, claro, más que de haters, de ver que ese equipo no va para ningún lado, pero también de que no tiene a priori un candidato ni natural ni artificial para pensar que pueda llegar. Habla Alex de Cesc Fábregas como futuro en el Chelsea. Ya el Chelsea lo intentó con Lampard. Vaya que Lampard tenía para el Chelsea el simbolismo que Xavi tenía para el Barcelona, o tiene para el Barcelona, porque en Xavi todavía hay que hablar en tiempo presente, pero más allá que Xavi, pase lo que pase, ya le dio al Barça mucho más de lo que le pudo dar Frank Lampard al Chelsea, inclusive en 2 oportunidades, pues está claro que no es la fórmula necesariamente ganadora, ¿no? A apostar el proyecto a un futbolista convertido en entrenador. Entonces, dentro de todos estos 4, coincidiendo en que Pochettino es el que tiene una situación más desastrosa, el Chelsea no tiene pies ni cabeza, claramente no lo tenía tampoco antes de llegar, pero no ha cambiado en absolutamente nada. Todos son nuevos, directivos, cuerpo técnico, jugadores, cada quien va a su lado, y Pochettino todavía no ha sido capaz de poner un rumbo y debería tener el beneficio de la duda, pero tratándose el Chelsea, acabo este comentario largo y ya lo sustituyeron, así que avísenme. Sí. Me quedo entonces sí, con Pochettino, entendiendo y coincidiendo en los comentarios sobre Xavi, Ten Hag y por supuesto Guardiola, que nada tiene que hacer aquí.
Sí, entonces dejando a un lado lo de Pep Guardiola también, Héctor, porque sabemos claramente lo que consiguió para este equipo la temporada pasada. ¿A quién le ha faltado sacarle provecho al plantel que tiene a su disposición, incluyendo, por supuesto, a Xavi y reconociendo esas lesiones que ha tenido? Sí, bueno, lo de Pochettino, los más de 450 millones de euros de inversión de este verano y no está capitalizado en el campo, evidentemente que sería el primer señalado, pero también lo de Ten Hag es digno de análisis profundo porque prácticamente le han dado las llaves del club y haz lo que quieras con él. Si Cristiano Ronaldo te estorba, lo quitamos, si quitamos a este otro, si traemos a los que tú quieres. Y el equipo sigue sin caminar hacia cosas importantes, ¿no? Porque esto quedar último lugar de su grupo en la Champions también es un golpe durísimo, no estar en la Europa League, ni siquiera, no hay estar fuera de todas las competiciones europeas ahorita, lo del Carabao Cup también, son fracasos uno tras otro, uno tras otro, uno tras otro, que se van acumulando y sin embargo la paciencia ahí sigue, ¿no? No sé hasta cuándo le van a sostener esta paciencia, pero evidentemente que pues estando ahí en el banquillo de los desempleados alguien como Zidane podría ser un nombre muy interesante para este equipo porque el equipo no camina, el equipo da rumbo hacia arriba, rumbo hacia abajo, rumbo hacia el medio, es un equipo indefinido que igual te hace un gran partido, que te hace un papelón al siguiente. Entonces sí, yo creo que lo del City, perdón, lo del United con Ten Hag, sí es algo para profundizar mucho en el análisis. Sí creo que Guardiola está viviendo un momento difícil, una mini crisis que evidentemente se superará, pero este torneo le ha faltado Gundogan, le ha faltado De Bruyne, eran dos jugadores claves en el funcionamiento del equipo. Ahora también se lesionó Holland un poquito, entonces sí el equipo está resintiendo algunas ausencias, pero sobre todo que este equipo va a enderezar, o sea, no hay la menor duda de que va a enderezar. Estamos tan acostumbrados siempre a verlo hasta arriba, Claro. que verlo poquito abajo a todos nos da preocupación, ¿no? Pero un equipo que ha ganado 5 de los últimos 6 títulos en la Premier, que no es poca cosa, y ha ganado la Champions también, llegó a otra final de Champions. Entonces, es un equipo que en la era Guardiola ha hecho su mejor historia. Entonces, yo creo que ni inquietud debe de causarle. Y lo de Xavi también es un proyecto de Laporta que no puede tocar a uno de los grandes ídolos del barcelonismo y entonces lo va a aguantar seguramente hasta que termine todo esto, pero sí, yo creo que se está alejando cada vez más de los puestos principales porque en España cuando toma alguien la ventaja es muy difícil que la pierda y si el Girona llegara a caerse el Madrid está a 2 puntos, entonces el Madrid está ahí acechando muy cerca y el Barcelona cada vez se reduce su posibilidad de meterse ahí a la pelea, entonces yo creo que para mí Ten Hag tendría que ser más señalado en este momento que Pochettino, porque lo del Chelsea es un desastre total, o sea, es a todos los niveles y la banca es parte del desorden total que hay. Sí, y tanto que quiero mencionar a Alexis Núñez, a nuestra compañera, que sabemos que es súper aficionada del Manchester United, que siento que también cada vez que está viendo a su equipo lo ve un poco así como una película de terror, como que queriendo ver todavía el resultado, pero no queriendo afrontar los problemas reales de este Manchester United. Así por los Así, partidos de Alexis. así, exacto, Alex. Y es que parece que hoy en día ser director técnico de un equipo grande es un poco como una montaña rusa, porque nos tienen mal acostumbrados por la historia que han tenido también reciente, no reciente, hablando del Manchester United. Pero te pregunto en general, ¿por qué crees que es tan difícil mantener particularmente hoy en día a un director técnico, a un proyecto a largo plazo en un equipo grande? Porque no son los jefes. Anteriormente el entrenador era el capo, era el líder indiscutible y ahora el entrenador está en un sándwich, es la carne entre las dos rebanadas que son la plantilla con jugadores que muchas veces cobran mucho más que tú y son mucho más influyentes y más poderosos que tú y que incluso ahora tienen la herramienta de las redes sociales para atacarte de una manera civilina, lo que le pasó a Mourinho con Pogba, por ejemplo, lo que le ha pasado a Ten Hag con Jadon Sancho. Tú estás primero con unos jugadores que se creen en muchas veces que están por encima tuyo y luego tienes a presidentes o dueños, dependiendo de cuál sea la fórmula con la que opera el club,
que también, obviamente, si son dueños, han puesto su dinero y quieren jugar con el juguetito que se compraron. Y si es el presidente, en el caso de Laporta, si estamos hablando ya de más del Barça, es en plan, déjame que esto yo ya lo he hecho y sé cómo funciona, ¿no? Entonces el entrenador muchas veces tiene un margen de maniobra mucho más escaso y está mucho más expuesto y es mucho más vulnerable de lo que lo era hace 20, 25 años. Hay muy pocos casos y se tiene que dar una alineación perfecta entre... lo explicaba Guardiola hace muy poco cuando le preguntaban por qué había una diferencia tan grande entre el City y el United. Tienen que tocar todos la misma canción. Es decir, el CEO, el director deportivo y el entrenador y todo el aparato que los envuelve tienen que tener la misma idea de fútbol y la misma concepción de club. Eso pasa en muy pocos equipos. Pasa en el Manchester City, pasa en el Atlético de Madrid con Simeone. Y pare usted de contar, el entrenador siempre es esa pieza reemplazable que queda emparedada siempre entre los caprichos y el poder de los que tienen el dinero en los despachos y los caprichos y el poder de los que tienen la masa social y tienen el dinero y las tendencias sobre la afición de los futbolistas. Sí, es para también darle esa tranquilidad temporal a los aficionados de que, mira, al menos ya estamos tomando acción y estamos haciendo algo al respecto, ¿verdad? Porque pues, son los que al final de cuentas van a las conferencias de prensa, tratan de explicar por qué no va bien el equipo, porque está viviendo hasta también lo de Pep Guardiola, una mini crisis. ¿Qué tanto tiene que ver también ahora que estaba hablando Alex, ¿no? Más que nada sobre los sistemas que cuando ellos eran jugadores es algo que ha cambiado también totalmente. ¿Qué tanto tiene que ver, crees, con esto de adaptarse al fútbol y los deportes en general, que es una evolución constante? Sí, a ver, yo creo que siempre ha pasado. Habría que sacar estadísticamente cuánto duraban los entrenadores en el pasado. Todos tenemos claro que en Inglaterra, por ejemplo, había un respeto a la figura de entrenador mucho mayor al que hay ahora. Dependía en gran parte de que los equipos de Inglaterra estaban gobernados por directivos ingleses, ¿no? No pertenecían a gente de los Estados Unidos y de Rusia y del Lejano Oriente y del no tan Lejano Oriente, ¿no? Eran equipos, como ahora son minoría, propiedad de ingleses con una tradición de aguantar al entrenador. Es el caso de Inglaterra. Los demás habría que ir analizando caso por caso y ver cuál es el promedio de duración de un técnico, que ahora es bajísimo. Un técnico en el mundo te dura 2 años, si bien le va. Ya no estamos hablando de equipos grandes, sino de equipos pequeños que tienen también la presión del descenso y de equipos medianos. Entonces, sí es verdad que los tiempos que corren no ayudan, que en el caso de los equipos grandes, todo el mundo parecía que hay 7, 8, 9 equipos obligados a ganar la Champions League y si no la ganan es un fracaso. Ese es el análisis. Sí. Y eso es lo que le transmiten a la afición. Y claro, Champions hay una, ¿no? Y entonces hay 8 fracasados por lo menos si hablamos de los clubes que tienen nóminas y que realmente han invertido para ganar la Champions, pero que no la pueden ganar todos, ¿verdad? Entonces eso también afecta. Y sobre todo, el desgaste del que ya hablaba Alex, que ahora seguramente es mayor aún, pero entre jugadores y técnico, que siempre ha existido, ¿no? Hay dos caminos. O cortas al técnico cuando la situación anda mal, porque ya es insalvable, o cortas a los jugadores, ¿no? Y lo más rentable, lo más fácil, lo menos traumático, es cortar a una figura que, como bien dices, Chris, es el escudo, ¿no? Es aquel que tiene el hilo más delgado y el cual puedes cortar. Hay equipos que hacen lo contrario, que lo que cortan es a sus jugadores a gusto del entrenador. Son muy pocos, pero ustedes vean el plantel del Atlético de Madrid, cómo se va regenerando, porque los jugadores se cansan del Cholo, claro, pero en lugar de echar al Cholo, vas echando a los jugadores, ¿no? Y cada 3, 4 años tienes un plantel totalmente nuevo al que tenías, salvo excepciones, ¿no? Coque, algunos que van y luego vienen, porque esa es la fórmula, cuando se cansan del Cholo, se van y luego regresan. Pero que aguanten al Cholo Simeone, Coque y nada más. Los demás duran 3, 4, 5 años y se van. Sí, las exigencias son las mismas, ¿no? Por tantos cambios que vemos año tras año, Héctor, el escudo a final de cuentas representa lo que son esas exigencias, empezando por supuesto por el Real Madrid con esas lesiones con las que está lidiando hoy en día, manteniendo todavía esa obligación por lo que ha hecho en la UEFA Champions League y también incluyendo lo de Xavi y la Champions, que parece que más hoy en día, Héctor, la Champions también es ese peso bastante importante. Como dijo Barak, si no lo ganan, es un fracaso prácticamente y se dice ya de una manera muy sencilla, ¿no?
Sí, yo diría que también es un poco la evolución de la industria, ¿no? El fútbol no es el mismo de hace 25 años a nivel de empresas, es totalmente diferente y es un fútbol globalizado, es un fútbol en donde hay varios modelos para incorporar a tu estructura, el que tú elijas, ¿no? A lo mejor los árabes tienen una forma de ver el negocio, los norteamericanos otra, los europeos otra. Y en el caso de los modelos de éxito, que generalmente son pocos, esos modelos de éxito tienen como fundamento los proyectos de largo plazo, ¿no? Es lo normal que un proyecto de largo plazo al final se concrete con buenos resultados. El modelo City, por ejemplo, con Guardiola es el técnico por encima de todos los jugadores. El modelo Simeone igual, el técnico por encima de todos los jugadores, empezando por el sueldo, ¿no? Ujú. O sea, si un jugador gana más que el técnico, ya tienes un problema. Si 5 jugadores ganan más que el técnico, tienes 5 problemas. Y si son 10 los que ganan más que el técnico, evidentemente se va multiplicando en la misma proporción el grado del problema. Y hay muchos clubes que la lógica de funcionamiento es, gana más mi estrella que el técnico, ¿no? Y entonces el técnico es, evidentemente en mi mente y en la realidad, es reemplazable, ¿no? Entonces, por eso es que tanta rotación de entrenadores, el City es un ejemplo de estabilidad y el PSG es un ejemplo de inestabilidad. Son millonarios ambos, pero cada uno con un modelo distinto en esta industria y cada cual pues tiene los resultados que su estructura va generando de acuerdo a la viabilidad o no de esa visión para ver el negocio, ¿no? Entonces, está muy claro que la industria te pone todos los modelos posibles y que al final de cuentas cada quien va eligiendo la que cree que es más conveniente, ¿no? En la estructura del PSG a lo mejor es más importante Mbappé que cualquiera. Y en la estructura del City, en el manejo del equipo, es Guardiola más importante que cualquier jugador. Son modelos diferentes, nada más. Sí, totalmente. Y el modelo en general, bien lo dijiste, ya globalizado el fútbol, deja tú la mercadotecnia, el tema de las redes sociales No, también no, es algo Ujú. bastante grande. es parte Todos de. parece que tienen los mismos problemas, la misma exigencia y la misma solución, quizás a final de cuentas, que no la he encontrado todavía para poder tener más proyectos a largo plazo y poder tener a esos directores técnicos legendarios que hoy todavía hablamos de ellos y seguramente de manera interna también por lo que fue, pero lo que pasó, pasó y hacia adelante ahora con el nuevo modelo del fútbol.